al ya complejo panorama que vivimos, debido a la presencia entre nosotros de la COVID-19 y aunque para algunos estudiosos un poco de temor es bueno para mantener la percepción de riesgo, preferimos argumentar y prevenir al dotarnos de los conocimientos necesarios. En línea es el programa económico de Perlavisión. Organismos especializados de nuestra área geográfica han emitido su pronóstico de temporada, a la que califican de menos intensa que el año anterior, pero sí más activa por el número de huracanes por formarse. El Instituto de Meteorología ha emitido su pronóstico para la temporada ciclónica 2021, en la cual se espera se formen aproximadamente 16 ciclones tropicales. En este sentido no se incluyen los ciclones subtropicales, solamente los que tengan característica tropical, los ciclones nombrados. Además de ellos, hasta 8 pueden alcanzar la categoría de huracán. El Instituto de Meteorología no emite pronóstico para huracanes intensos. Otras entidades como la Universidad Estatal de Colorado o la propia Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos sí han emitido pronóstico para huracanes intensos. Se asemejan mucho al cubano en cuanto a la cantidad de ciclones tropicales y a la cantidad de huracanes, e incluso vaticinan que pueden haber entre 3 y 4 huracanes intensos. Estos elementos también se le unen que nuestro país pronostica que aproximadamente se puedan desarrollar 10 en el Océano Atlántico, 3 en el Caribe y además 2 en el Golfo de México. Además, existe una probabilidad alta del 60% de que al menos un huracán se origine y fortalezca en el Caribe. Además también de una probabilidad alta del 70% de que un huracán que se forme en el Atlántico penetre el Caribe y se intensifique en el Caribe. Por otra parte, nuestro país posee un 85% de probabilidad de ser afectado por al menos un ciclón tropical, y te estoy hablando de aquellos que tienen vientos máximos sostenidos a partir de tormenta tropical, pero también tenemos un 45%, que es una probabilidad moderada, de que nuestro país sea afectado por al menos un huracán con vientos superiores a los 118 km por hora. En sentido general, ese es el pronóstico que se vaticina para la temporada ciclónica 2021, donde además es importante resaltar que de manera global se espera ser una temporada activa. ¿Por qué? Porque supera ligeramente los valores medios históricos, que ahora se utiliza la data comprendida entre los años 1991 y 2020, donde el promedio de ciclones por año es 14. De ellos hay un promedio de 7 huracanes y de estos hasta 3 intensos, con una energía ciclónica acumulada de 123, y para este año se espera que esté cercano a los 150. O sea, son valores ligeramente por encima de la norma, por eso se espera que la temporada sea activa. No como la temporada 2020, que se esperaba fuera intensa, porque los valores sí superaban ampliamente los registros del promedio histórico en cuanto a cantidad de ciclones y en cuanto también a la energía ciclónica acumulada. Como en 2020, a finales de mayo comenzaron a aparecer los primeros signos que indicaban la alerta para el Atlántico y el Caribe, y también se aprecian detalles en los principales elementos atmosféricos y oceánicos que contribuyen a la actividad ciclónica en nuestra área y del comportamiento que han tenido, así como de sus tendencias. Se desprende el acierto casi unánime de los esquemas de pronósticos para una temporada activa. El sistema meteorológico de Cienfuegos, como el de Cuba entera, está compuesto por varios actores. Muchos de ellos no son conocidos por la población, pero que sin su apoyo sería imposible el éxito del trabajo con ciclones. El sistema lo compone el Centro Meteorológico en primer lugar, que está compuesto por sus departamentos, por sus grupos. Está el grupo científico, el grupo de atención a la red, el grupo de informática, el grupo administrativo y por supuesto el grupo de pronóstico. Todos los grupos tienen experiencia vasta en el trabajo con ciclones tropicales, porque todos sabemos que Cienfuegos ha sido afectada por varios ciclones en los últimos años. Así que de manera que en ese sentido estamos confiados. Ahora, hay otros actores, como te decía, por ejemplo, los observadores del radar del Pico San Juan. En este momento ellos tienen un equipo de muchachos jóvenes, realmente, pero todos esos muchachos tienen conocimiento de la estrategia y de los instrumentos y de las herramientas que son necesarias para el seguimiento a un ciclón. O sea, todo organismo, todo meteoro que se acerque a la provincia por cualquiera de sus flancos, ellos serán los primeros en observarlo a través del ojo del radar. Tienen además un jefe, Osmani,
que tiene vasta experiencia de ciclones desde toda la vida, desde cuando el radar incluso es fundador del radar. Y también tienen otros especialistas también de experiencia, de manera que por el radar tenemos esa parte bien cubierta. Además del radar tenemos los observadores meteorológicos de las estaciones de superficie, de las estaciones asistidas. Me estoy refiriendo a la estación de Agua de Pasajeros y la estación de Paraíso de Cantarrana. Ahí tenemos un equipo de observadores de experiencia, observadores con estabilidad en su trabajo de hace muchos años. También al frente 2 jefes que tienen también vasta experiencia de trabajo con ciclones, porque son jefes de estaciones de hace muchos años. Y muy interesante, muy importante es que la población sepa que el dato que nos brinda las estaciones es un dato primario, es el dato fundamental, que momento a momento, día a día, hora a hora, nos está llegando el dato durante todo el azote o todo el acercamiento del ciclón tropical desde la estación. Dato que el meteorólogo de turno, el que está en el grupo de pronóstico, en el turno operativo, pues se nutre, se vale de ese dato que le está llegando constantemente del comportamiento de todas las variables para actualizar su pronóstico, para hacer su valoración y para entonces informarlo a la población. Para informarlo a la población necesitamos de un equipo, que es el equipo de informáticos. Sin ellos tampoco no haríamos nada con el dato meteorológico en la mano, si somos incapaces entonces de transmitirlo a la población. De manera que el grupo informático es quien se encarga de eso, de mantener todo el equipamiento funcionando, las computadoras, las comunicaciones a través del radio, a través de la página web, del teléfono meteorológico. Eso es muy importante, sin ellos entonces estaríamos con una mano atada. Además de los informáticos tenemos, y no por ser el último que menciono, es menos importante, el grupo administrativo. El grupo administrativo, ahí tenemos al director con todo su equipo administrativo que se encarga de garantizar toda la logística para que el trabajo operativo salga sin dificultad y si salga exitoso. Desde la protección del centro hasta el habituallamiento con la alimentación de todo el personal que está trabajando. Ellos se ocupan de eso. Y por supuesto, el grupo de pronóstico, que es en definitiva el grupo que se enfrenta al trabajo directo con el huracán y es quien entonces domina y hace pública la información. Tenemos 7 compañeros en el grupo de pronóstico, todos con experiencia en trabajo con ciclones, también suficiente, y contamos también con un informático solamente para el grupo de pronóstico. O sea que, en concreto, el sistema meteorológico de Cienfuegos está completo, listo, preparado y alerta para enfrentar la temporada 2021 con todo el éxito que pueda suceder, y la población cienfueguera debe estar confiada en que estamos listos. En diversas publicaciones hay consenso de que la pasada temporada ciclónica batió récord por el número de ciclones tropicales con nombre, aunque no fue el año de mayor actividad si tomamos en cuenta la intensidad general de los eventos hidrometeorológicos, según las mediciones por el índice de energía ciclónica acumulada, ACE por sus siglas en inglés. Existe una infinidad de criterios con respecto al tema de la influencia del cambio climático en la intensificación o la distribución espacial de los ciclones tropicales. Primero quisiera referirme a que a través de la historia de la humanidad han ocurrido cambios climáticos, pero también es cierto que este que está ocurriendo ahora está acelerado por la acción directa del hombre. Sí hay estudios que corroboran que los huracanes en la última década se han convertido en más intensos. ¿Qué pasa? Estamos pasando por un proceso o por una época en la que tenemos una alta actividad ciclónica, como ha ocurrido en otras ocasiones, como ocurrió en los años entre el 20 y el 50 del pasado siglo, y también ha ocurrido a partir del año 1995 hasta la actualidad. Son procesos de alta actividad ciclónica que son normales, pero sin embargo hemos visto un aumento en la cantidad de huracanes intensos. Y en ese sentido te podría mencionar en la última década los huracanes Matthew, Irma, María, y el año pasado podemos mencionar también al huracán Iota y a Laura, que este último tuvo una intensificación muy rápida en el Golfo de México, afectando la costa sur de los Estados Unidos, provocando daños desastrosos. Entonces, sí existe una vinculación directa entre el cambio climático y la intensificación de los ciclones tropicales, porque se espera que en un futuro se prevé y llegue un periodo de baja actividad ciclónica, pero que sin embargo los que se formen sí puedan alcanzar una intensificación importante.
Y en el sentido de con respecto a la escala Saffir-Simpson, bueno, la escala Saffir-Simpson, la categoría 5 comienza en 252 kilómetros por hora. Por tanto, a partir de ese número hacia arriba, es categoría 5. Ya hemos tenido huracanes como el Dorian en el año 2019, que sus vientos máximos sostenidos llegaron a los 295 kilómetros por hora. Estamos hablando de más de 40 kilómetros por hora por encima de donde comienza la categoría 5. No existe, por el momento, ni tengo conocimiento de que exista a nivel mundial, que se vaya a establecer una nueva categoría para la escala Saffir-Simpson. Lo cierto es que sí, los ciclones cada vez son más intensos y pueden alcanzar incluso los 300 kilómetros por hora sostenidos, porque eso lo va demostrando lo que ha ocurrido estos años, sobre todo en la última década, del 2010 al 2020. Y es incuestionable que a mayor poder destructivo de cualquiera de estos eventos, sería proporcional el daño económico y social al que nos enfrentamos, objetivo esencial de nuestro encuentro de hoy y en el que abundaremos luego de una pausa. Hablemos de los daños que ocasiona un evento meteorológico, sea cual fuere su intensidad, y la importancia de estar preparados para disminuir las vulnerabilidades, ya que estas son las que realmente ocasionan los desastres. Pudiéramos hacer referencia a algunos ciclones llamativos, importantes, significativos, o algunos eventos ciclónicos asociados, ¿no? Con ciclones que ocurrieron o que han acontecido en la provincia de Cienfuegos. Los cienfuegueros tenemos un tristísimo recuerdo de las lluvias intensas del 1 de junio del año 1988. Lluvias intensas que fueron dadas por una depresión tropical débil que se movió por los mares al sur de la isla de la Juventud, pero todas las bandas de lluvia fueron descargadas sobre el centro del país y en el caso particular de la provincia de Cienfuegos. Es muy llamativo y es lo que quiero significar. Lo más importante de estas lluvias fueron las inundaciones que ocurrieron en la ciudad de Cienfuegos, en el entorno sobre todo del río Inglés y el barrio de San Lázaro. En esa oportunidad, en los últimos días de mayo y el primer día de junio, se registraron en Cienfuegos acumulados de 300 milímetros de lluvia en 48 horas, pero en la zona montañosa llegaron a 1000 y a 1200. Ahora, el día 1 de junio, en 24 horas, y es lo más llamativo, ocurrieron en Cienfuegos, o se registró en Cienfuegos un acumulado, escuchen, de 867 milímetros de lluvia en 24 horas sobre la ciudad de Cienfuegos. Pero el 90% de esos 867 milímetros se dieron en solo 6 horas, entre la 1 de la tarde y las 6 de la tarde del día 1 de junio de ese año 88. Y eso trajo como consecuencia las grandes inundaciones en toda esa zona que les digo. Fíjense que el agua subió hasta una altura que llegó a tapar las señales del tránsito de la zona de la Calzada y Cartoqui, esa esquina de ahí. O sea que llegó la altura del agua a tapar o a llegar al techo de una guagua Girón. Ese tipo de inundación tan intensa, tan violenta, afortunadamente no se ha vuelto a repetir en Cienfuegos, incluso ni cuando la tormenta subtropical Alberto del 2018. Después de las lluvias intensas, ya a los cienfuegueros se les había olvidado prácticamente los huracanes, porque el último huracán en pasar directamente sobre Cienfuegos fue el huracán Fox del año 1952, que cruzó también, como el Lili, penetró por la Ciénaga de Zapata. Pero del 52 al 96 pasaron 44 años sin ciclones. Habían habido otros ciclones que habían cruzado cerca de la ciudad y habían tenido su influencia sobre Cienfuegos, pero no directamente su centro sobre la ciudad de Cienfuegos. Y entonces vino en el año 1996, el 18 de octubre, el huracán Lili, que se formó al sur del Mar Caribe, subió, pasó al este de la isla de la Juventud y de Cayo Largo y penetró en la mañana de ese día 18 de octubre por un punto entre Playa Girón y Playa Larga, por Punta Perdiz. Giró su trayectoria al noreste, entre el noreste y el este, y pasó sobre Aguada, sobre Abreu, sobre Cienfuegos, sobre Cruce, y dejó lluvias fuertes. Lili fue un huracán extenso, de 250 kilómetros de extensión, lluvioso,
dejó un registro de una racha máxima de 166 kilómetros por hora del sur-suroeste en la estación meteorológica de Cantarrana, en Paraíso. Después cruzó al norte y salió al Atlántico y navegó, transitó por todo el Atlántico y llegó hasta Inglaterra, y allá también produjo daños. Y Lili, pues por supuesto, al ser un huracán lluvioso, pues dejó mucho daño, mucha destrucción en toda la parte agrícola de la provincia, además de todo el daño que produjo en el sistema eléctrico, en el sistema de las comunicaciones. Después de Lili, a los 5 años vino Michelle. El huracán Michelle, también por el sur, muy parecido al Lili, penetró también por la costa sur de la Ciénaga de Zapata, se movió también al este-noreste, cruzó sobre varios municipios, su ojo se hizo sentir en Aguada y en Roda, hubo calma vorticial en estos dos municipios durante un periodo corto de tiempo, pero la hubo, y también produjo vientos fuertes, hubo una racha en medida en Aguada de Pasajeros de 175 kilómetros por hora y en Cienfuegos de 168 kilómetros por hora, un poquito más intenso que el Lili, pero no mucho. Y la característica de Michelle fue que comenzó, antes de penetrar por Cuba, por el sur de la Ciénaga de Zapata, comenzó un proceso de extratropicalización, empezó a ensanchar su centro de circulación, por eso en Cienfuegos las lluvias no fueron muy significativas. Llovió al este de Cienfuegos, la zona de Santo Espíritu y Ciego de Ávila, y llovió al oeste de Cienfuegos, en la zona de Matanza. Sin embargo, en Cienfuegos no llovió como se esperaba. Me recuerdo que los cienfuegueros los recordamos como un huracán seco, pero sí bastante fuerte, porque sí hubo vientos que se sintieron de componente sur en todo el malecón, incluso derrumbó varias partes del malecón cienfueguero con los vientos, y hubo olas en el entorno en la zona de Punta Gorda en el entorno de los 3-5 metros de altura. O sea que hizo daño Michelle. Del 1 de junio al 30 de noviembre, temporada ciclónica. Continuando con el tema de las afectaciones que han ocurrido acá en la provincia, llegando el año 2000, llega un nuevo periodo donde tenemos una alta actividad ciclónica, y en el año 2005 tenemos la afectación directa de un potente huracán, categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, fue el huracán Denis. Denis tuvo varias particularidades. En primero, que se formó en el mes de julio, casi prácticamente iniciando la temporada ciclónica, estábamos en el segundo mes de la temporada. Segundo, que se formó en un área conocida como el cementerio de los huracanes, que es por donde desemboca la mayor cantidad de ríos de Sudamérica. Estamos hablando de la desembocadura del Orinoco, también de parte del Amazonas, y en esa zona Denis se comenzó a formar. Luego se desplazó hacia el oeste-noroeste, por los mares al sur de la Española, intensificándose rápidamente, y atravesó nuestro país por toda la costa sur, afectó Pilón en la zona de Granma, estoy hablando de la zona central, pero fue un huracán bastante extenso, con lluvias fuertes, con vientos muy fuertes, y en Cienfuegos pues también nos afectó directamente en la mañana y el mediodía del 8 de julio del 2005. Su centro penetró por la zona sur de Abreu, casi en las inmediaciones con la provincia de Matanzas, y sobre la parte derecha del ciclón, bueno, pues pasó por encima de la ciudad de Cienfuegos, provocando vientos muy fuertes, lluvias intensas en 24 horas. Tenemos un registro en 4 vientos de 1000.8 milímetros en 24 horas, algo que realmente fue muy grande, y provocando daños intensos en toda la provincia, sobre todo en la parte de la cubierta vegetal y también en lo que es la cubierta de las casas, las mismas construcciones fueron afectadas en este sentido. Y también mencionarte, además de que hemos tenido afectación indirecta de otros ciclones como el Ike en el año 2008, también la tormenta tropical Isaac, que pasó por el oriente del país, pero una banda de alimentación de esta tormenta afectó a nuestra provincia en la noche y madrugada, fue en el mes de octubre del 2012. Pues no podemos dejar de mencionar la tormenta subtropical Alberto. Alberto fue una tormenta subtropical que se desarrolló en el mes de mayo del 2018. Su centro se trasladó aproximadamente por el Cabo de San Antonio, o sea, bien cerca de la parte más occidental de nuestro país. Sin embargo, su nombre lo indica, fue una tormenta subtropical, sus lluvias más fuertes se desplazan hacia la derecha, bien alejadas del centro, y pues transitaron sobre la región central del país.
y por ello Cienfuegos fue una de las provincias más afectadas con estas lluvias, que fueron localmente intensas en algunas localidades, pero de forma general en la provincia sí fueron muy intensas, con registros por encima de los 300 milímetros en apenas 24 horas. En este sentido, son de los sistemas que más han afectado a la provincia en los últimos años y de los que más tenemos frescos en la memoria. Pero eso no quiere decir que nos olvidemos de la influencia de los ciclones tropicales, porque podemos ser afectados nuevamente por un ciclón tropical y podemos tener grandes daños, porque esto es lo que realmente tiende a dejar un sistema de este tipo. Acostumbrados cada año a la alerta natural que se inicia el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre, el país cuenta con una reserva de recursos para resarcirse de los daños ante una posible afectación. Pero, insistimos, esta vez nos encontramos en una etapa bien peculiar de nuestra economía. Cuando hablamos de ciclón, inmediatamente estamos pensando en daño, en peligro, estamos pensando en cómo recuperarnos, estamos pensando en si fuésemos lo suficientemente previsores para protegernos, qué vulnerabilidad pudiéramos exhibir cuando se acerca un ciclón, cuando se acerca un huracán, sobre todo el huracán, que es el más destructivo. Y entonces pensamos en todo eso. Sabemos que los ciclones tropicales, sobre todo los huracanes, vamos a hablar del huracán, que es el estadio más violento de un ciclón tropical, vienen acompañados de 3 fenómenos meteorológicos muy peligrosos, que son el mar, el viento y la lluvia. Casi nunca esos 3 elementos vienen separados. Cada uno de ellos por separado es capaz de provocar un desastre, pero es que casi nunca vienen separados. En el huracán vienen juntos, los 3. Primero, cuando el huracán se acerca a la zona costera, que es la más vulnerable, pues se da la influencia de la lluvia. Comienza a llover desde horas antes de la llegada al centro. La lluvia, todos sabemos que inunda, anega en agua todos los terrenos bajos, provoca inundaciones, provoca tupiciones, etcétera, todo lo que sabemos. Después vienen los vientos, que se encargan entonces de comenzar a destruir. Destruyen los arbolados de la ciudad, destruyen los sistemas eléctricos, las comunicaciones y todo eso. Y después entonces viene el último golpe, que es el mar. El fenómeno del mar, del ciclón, está asociado con la surgencia y con la marea de tormenta, que es una elevación extrema del nivel del mar, que cuando el ciclón llega a la costa, pues entonces inunda cientos de metros, incluso kilómetros, tierra adentro, con el agua del mar, más la lluvia que ha caído. Entonces, ¿cuándo somos vulnerables? Cuando somos incapaces de resistir y de sobreponernos al impacto de un sistema ciclónico, en este caso del huracán. Porque el huracán no lo podemos quitar, no lo podemos mover, no lo podemos alejar, no lo podemos debilitar. Por lo tanto, no queda otra alternativa que nosotros estar preparados, estar alejados de su influencia, de su impacto, de su fuerza, para evitar daños, para evitar que nos provoque un desastre. Porque después que el organismo pasa, entonces viene que ha dejado desolación y destrucción. Comienza la etapa de recuperación. Y entonces se hace muy difícil la etapa de recuperación, se demora. Entonces la población comienza a sufrir escaseces y necesidades durante un periodo largo de tiempo, días, meses, incluso años. La población, la familia y también el Estado. Además de todas las pérdidas económicas que deja el paso de un huracán intenso o de un ciclón intenso sobre una localidad. Por eso hay que disminuir esa vulnerabilidad. No podemos estar expuestos cuando un sistema ciclónico se aproxima a una localidad, sobre todo en la zona costera. Y sin embargo, en los últimos años es mayor la cantidad de personas que quieren vivir en los asentamientos costeros, ignorando el peligro tan grande a que se exponen en esos lugares cuando se acerca un organismo. Preparados y alertas, esta vez con mayor disciplina ante un complejo panorama epidemiológico, continúa como la fórmula perfecta para atender la actual temporada ciclónica. De manera que mientras no sepamos por dónde, en qué momento y con qué intensidad nos va a llegar
nos va a azotar un ciclón, lo más sensato es estar preparado. Y si en un momento determinado usted escucha, usted sabe que un ciclón se está aproximando a su localidad y en pocos días va a afectarla, entonces es el momento de estar informado. Y cuando la afectación sea inminente, cuando el azote ya sea inminente, en pocas horas, entonces es el momento de estar protegido. Hay que protegerse. Hay que estar atento a toda la información de pronóstico, de todos los pronósticos que se emiten por las instituciones adecuadas, en este caso en Cienfuegos por el grupo de pronóstico, por el Centro Meteorológico. Y hay que estar también, obedecer todas las orientaciones que da la Defensa Civil de tu localidad y en tiempo, con tiempo suficiente. Eso es lo más sensato y lo más oportuno que hay que hacer. Usted puede interactuar con nuestro programa mediante la aplicación del canal o la dirección electrónica que aparece en pantalla. Y recuerde, solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo.